Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Vladimir Tuta, docente de Ciencias Sociales del Colegio Débora Arango Pérez en la localidad de Bosa. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos en esta importante estrategia, Aprender en Casa. Para el día de hoy tengo una clase alrededor de la cultura chibcha, la cual lleva por título De Chespirito a los Chibchas. Bienvenidos. Antes de empezar, quisiera comentarles a todas y a todos que siempre me ha llamado la atención eh, por qué la magnífica obra de Roberto Gómez Bolaños, mexicano él, de su creación, Chespirito, fue trayendo y dejándonos en la mente una serie de personajes definitivamente nos marcaron desde pequeños. Y aquí les voy a presentar algunos, simplemente para que tengan presente algunas cositas que quiero que ustedes traten de identificar entre todos. Tenemos aquí en pantalla al Chavo del Ocho, el niño que vivía en el barril. Su entrañable amiga, la Chilindrina. Otro de los personajes de Chespirito era el Chompiras y su esposa, su compañera, la Chimoltrufia. Además, encontrábamos también al doctor Chapatín, a los chifladitos, el más pequeño de estatura, Chaparrón Bonaparte, e indudablemente el Chapulín Colorado, uno de los héroes más importantes de toda Latinoamérica. Aquí lo vemos con el chipote chillón en la mano. Aquí tiene otra de las herramientas, la chicharra paralizadora. Y aquí el Chapulín, después de haber tomado la pastilla de chiquitolina, que lo hacía reducir su estatura, ¿no? Entonces, en este universo de Chespirito, yo quiero que encuentren una conexión. ¿Cuál será la conexión? ¿Acaso podemos encontrar alguna relación entre los personajes anteriores? No solo que son creación de Roberto Gómez Bolaños, no solo que eran personajes de televisión, sino que incluso en sus mismos nombres lo traen, ¿no? El Chavo del Ocho, el Chompiras, el Doctor Chopatín, Chaparrón Bonaparte, el Chapulín Colorado, la Chimoltrufia, la Chilindrina, el Chipote Chillón. Y esa relación que yo quiero poner aquí sobre la mesa para que todos miremos, tiene que ver con la letra Che. No es por nada que en el escudo del Chapulín Colorado encontramos la letra Che, una letra que según la Real Academia de la Lengua Española no existe en el idioma español, pero para nosotros los latinoamericanos la letra Che es sumamente importante. Resulta que la Che proviene del idioma chibcha. El idioma chibcha era el idioma utilizado por los muiscas. No era la única lengua que existía en América. En este mapa vemos otros lenguajes, otras lenguas que se hablaban en América del Sur, entre las cuales vamos a encontrar el chibcha. Sin embargo, la historia siempre nos ha dicho que las civilizaciones más importantes fueron los aztecas, los mayas, los incas y los chibchas. Eh, Yo me voy a concentrar, como les decía, en los chibchas. Aquí en este mapa es la ubicación geográfica. Los aztecas más ligados hacia la parte sur de México. Los mayas que están entre México y Guatemala. Y de verde está el imperio inca en la parte de Sudamérica. Y los chibchas los encontramos en la región de Colombia. Sin embargo, en el momento de la invasión a América, existía una gran variedad de pueblos indígenas y también una gran cantidad de dialectos y de idiomas, digámoslo así. Aquí los chibchas los encontramos de colorcito azul. Este mapita que es de antes de la llegada de los españoles nos está indicando la edad, ¿no? En tiempo. Entonces vemos que en América desde el 2000 antes de Cristo ya existían habitantes acá en nuestro territorio.
El chibcha era el lenguaje utilizado por varios de los más representativos grupos indígenas de nuestro país. Es así que Colombia tiene tres grandes familias lingüísticas. Una es el arawak, otra es el caribe y otra es el chibcha. De los pueblos que hablaban chibcha encontramos a los aruacos, a los taironas, a los tunebos, a los andaquíes, a los pastos, a los guambianos y claro que sí, a los muiscas. Mm, el día de hoy nosotros de pronto utilizamos una serie de palabras eh, que no exploramos para mirar el origen de proveniencia. Por ejemplo, en México es muy famoso el chido, ¿no? Como, oh, está muy chido, está, aquí en Colombia de pronto utilizamos, hey, está muy chévere, pero también tiene la letra che. En México también encontramos la palabra chingar, o, ¿no? Ah, que te lleve la chingada, y una mano de expresiones alrededor de la che. Otra, la famosa cervecita, uno le dice la chela, también proviene del muisca del chipcha. Achicopalarse es cuando usted está triste, está decaído. O otra palabra puede ser el cuchitril, como aquel lugar estrecho y desaseado, algún rincón de la casa, ¿no? En Argentina y en Chile encontramos otra serie de palabras que también utilizan la letra che. Por ejemplo, facha. La facha es, mire esa facha que usted tiene, mire esa apariencia, mire esa ropa que se puso. El chueco es una persona desleal, que no cumple su palabra. Chacotear es hacer bromas, es hacer comentarios graciosos. Cachar, entender o comprender. Si me cachas, ¿me cachan ustedes en casa? Perfecto. Una persona a la que se le dice cheto es una persona acomodada o de recursos económicos elevados. En Argentina se reconoce como cheto, aquí no lo utilizamos en Colombia, aquí una traducción podría ser el gomelo, digámoslo así. Y termino con estas palabritas con una muy importante y muy simbólica, porque era el apodo de Ernesto Guevara, un argentino que terminó peleando por la lucha de independencia en Cuba, en la Revolución Cubana, el famoso Ernesto Che Guevara. Pero resulta que Che en el idioma mapuche significa amigo. Entonces los mapuches son de Argentina. Fíjese que la Che, hasta el momento, la vamos a encontrar desde México, pasando por Colombia hasta Chile y Argentina. Pero me voy a concentrar, como les digo, en los muiscas. También eran llamados chipchas. Estaban ubicados en el altiplano cundiboyacense de nuestro país. Cuando decimos altiplano cundiboyacense, hay que remitirse al mapa geográfico. Resulta que Colombia está dividido en departamentos y este es el departamento de Cundinamarca y el departamento de Boyacá. Prácticamente están sobre la cordillera oriental de nuestro país y a este espacio se le conoce como el altiplano cundiboyacense. Dentro de este altiplano cundiboyacense uno iba a encontrar bastantes pueblos y sitios de procesión, digámoslo así, ¿no? De ritual, templos sagrados de los chipchas. Entonces, por ejemplo, está Chía, está la laguna de Guatavita, encontramos Sogamoso, en donde existía el templo al sol. En la época de los chipchas era Sogamuxi, ahora se llama Sogamoso, y una cantidad de poblados que actualmente mantienen sus mismos nombres, pero más adelante volveremos a observar esto. Ahora quisiera recordar algunos de los dioses más importantes de los chipchas. Chiminigawa como el principio del mundo o el origen, ese gran dios. Chipchacún, que era el dios encargado de la nación chipcha, ayudaba a los labradores, plateros y mercaderes. Él fue castigado por Bochica y obligado a cargar el mundo que reposaba sobre fuertes guayacanes. Recordemos que el guayacán es un árbol de un tallo bastante fuerte. Encontramos a la diosa Chía, también conocida como Huitaca. Era la compañera de Bochica y ella inundó la planicie de Bacatá. Bacatá era el nombre real, el primero, de Bogotá.
Los españoles fueron los que nos cambiaron y nos colocaron Bogotá, pero esta región realmente debería llamarse Bacatá. Y otro de los dioses, Chaquén, que era el encargado de las cementeras y lo invitaban a todas las fiestas. Vamos a observar algunas muestras gráficas de representaciones gráficas de estos dioses, ¿no? Está Chiminigawa como el creador, Chipchacón, Chipchacón o Chipchacún, por allá vive en el aire entre las nubes, y está Bachué, Bachué y pendientes del niño. Ahorita volveremos a hablar de Bachué. También encontramos a Sue, algunos lo llaman Sua, pero era el dios Sol y estaba representado por el fuego. Nosotros encontramos en nuestro país monumentos, encontramos dibujitos, murales que representan, incluso tenemos aquí a la salida de Bogotá un pueblito que se llama Suacha. Y Suacha se compone de dos vocablos chipchas, Sue, sol, y Cha, que significaba hombre, o sea, el hombre sol. Esto traduciría Suacha. Está Chía o Chie, la luna, y al norte de Bogotá encontramos un pueblito que es Chía y es dedicado. Y allí se encuentran monumentos a la diosa luna, nos representa con la noche, con la luna. Encontramos también a Cuchavira, que era el dios de la agricultura. Algunos lo relacionan directamente con el arco iris. La traducción de Cuchavira en el chipcha nos lleva a que es el arco iris. Y termino con Nemcatacoa, quien era el dios de la música y la danza. Era el dios de los pintores y los tejedores. Presidía las borracheras y andaba como un oso, se cubría con una piel de oso, y a él no le gustaba que le hicieran ofrendas de oro porque lo único que le encantaba era que lo invitaban a las fiestas y emborracharse y bailar y cantar con todos los habitantes del pueblo chipcha. Estos dioses van ligados a los mitos y a las leyendas. Y yo traigo tres simplemente para recordarles. Yo sé que esto es de primaria, pero es muy bonito recordar el mito de Bachué, por ejemplo. Se dice que Bachué, también conocida como Fucha Chohue, era la mujer buena, la diosa que apareció un día saliendo de la laguna de Iguaque. Ella emerge con un niño en brazos, ¿cierto? Y, al pasar el tiempo el niño creció, se volvió adolescente, se volvió adulto, y ellos tuvieron relaciones y procrearon. Entonces, a partir de Bachué, toda la nación chipcha, todos los chipchas van a ser descendientes directos de Bachué. Encontramos estatuas y representaciones donde aparecen unas serpientes, y está ligado precisamente a este origen del mito, porque dice el mito de Bachué que después de muchos años y muchas generaciones de hijos, cuando ya estaba poblado esto de chipchas, Bachué regresó a la laguna con su hijo, que después sería su esposo. Se volvieron y se sumergieron en la laguna y se transformaron en serpientes y regresaron al fondo. Es un mito bien bonito. Tenemos el otro mito bastante interesante, que es el de Bochica. Bochica era un viejito de barba larga y blanca que un día apareció caminando por la sabana de Bogotá, pero a él se le acuña que es el creador del salto del Tequendama. Resulta que había pasado un diluvio universal y la sabana de Bogotá estaba inundada. Y gracias a Bochica, que tenía un bastón largo, fue hacia la salida hacia el sur y le pegó durísimo al piso con el bastón y se abrió el piso y se creó el salto del Tequendama. Y resulta que el salto del Tequendama es ese lugar por donde toda el agua que estaba contenida y que nos estaba inundando, por ahí empezó. Ahorita vemos el salto del Tequendama, que es donde va el río Bogotá, y ahí existe, ¿no? Estas son representaciones míticas. Y de pronto la leyenda más famosa y más reconocida internacionalmente es la leyenda de Guatavita. Resulta que cuando los españoles, está muy ligado a la leyenda del Dorado, los españoles llegaron a América con unas ganas de conseguir el oro, y lo único que les interesaba era dónde está el oro. Y resulta
que si uno se pone a investigar un poco más a fondo, todo se debe a los rituales que se ofrecían en las lagunas. No era solo la laguna de Iguaque, la laguna de Guatavita, sino una cantidad de lagunas en las cuales los jerarcas de los chipchas eran bañados en oro, en polvo. Primero les untaban un ungüento y después les echaban polvo y quedaban cubiertos de oro en polvo. Se montaban en esas grandes balsas hasta el centro de la laguna y se sumergían, pero en el momento en que se sumergían era cuando el sol estaba llegando por el oriente. Era un momento de consagración y de ahí se desprende toda esta cuestión del oro, ¿no? Estas son imágenes del Museo del Oro, de lo que se alcanzó a recuperar, que son elementos que están ahí, pero también es muy triste saber que una cantidad de piezas nunca fueron recobradas e incluso se encuentran fragmentos y materiales de oro que eran de América, pero en los museos de Europa. Entonces, realmente los españoles venían, era detrás de todo esto por la cuantía, ¿no? Por lo valioso. También quisiera comentarles sobre la organización política y social del pueblo muisca, cómo estaban organizados. Y resulta que socialmente ellos estaban dirigidos por dos señores, el Zipa y el Saque. El Zipa era el señor más poderoso, quien daba las leyes, administraba la justicia, mandaba las tropas, y el otro señor que también era prácticamente en igualdad de condiciones, se trasladó a vivir a Ramiriquí. En esa época se llamaba Unza, hoy la conocemos como la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá. Incluso el Zipa y el Saque tuvieron un momento de enfrentamiento, se presentaron guerras. La otra figura pública socialmente era el jeque. El jeque era el jefe de Iraca o más conocido como el sacerdote Chibcha. Él vivía en Suamux, lo que yo decía, hoy se conoce como la ciudad de Sogamoso. Y un cuarto personaje importante eran los usaques. También eran conocidos como los gobernadores o los señores de los pueblos que habían sido conquistados por los muiscas. Aquí tenemos dos representaciones gráficas de las dos grandes porciones de tierra o de los reinos, digámoslo así, aunque no existen reyes. El Zipa, que gobernaba en Bacatá, lo que hoy conocemos como Bogotá, y aquí encontramos varios pueblitos, Usaquén, Usme, Soacha y Chía, que están a los alrededores de Bogotá. Y la otra porción que le pertenecía al Saque, que se fue hacia el departamento de Boyacá, que era Unza. Hoy lo conocemos como la ciudad de Tunja. Eran los dos principales lugares. Pero fíjese que a través del tiempo, estos pueblos que eran chipchas, por ejemplo, Usaquén, Chapinero, Usme, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Engativá, Suba y Teusaquillo, el día de hoy son localidades de Bogotá, pero en la época de los chipchas eran pueblos gobernados por un usaque. Y más adelante Bogotá creció y prácticamente absorbió o se tragó a estos pueblitos y quedaron vinculados dentro de las localidades, pero realmente eran pueblos y los nombres fueron colocados por los chipchas. De igual manera, en el otro cuadrito que ustedes ven en pantalla, encontramos una serie de ciudades que quedan tanto en Cundinamarca como en Boyacá y que usted va hoy y es un gran pueblo que tiene su plaza principal y una cantidad de gente y medios de transporte y de comercio, pero que realmente ellos fueron fundados y los nombres fueron dados por el pueblo muisca, por el pueblo chipcha. Entonces uno recordará las minas de sal de Zipaquirá, quién no habrá visitado Facatativá, quién no iba a comer por allá mmm, quesadillas en Cajicá, bueno, Suacha, Sáchica, Macheta, mejor dicho. Lo que hay es para hacer un tour mmm, cuando podamos salir de esta pandemia, ¿no? Otra de las cositas que quisiera comentarles
tiene que ver con los pictogramas y el arte rupestre del pueblo muisca. Quiere decir, los chipchas eran ágrafos, ellos no tenían un sistema de vocabulario como el que conocemos nosotros, no tenían vocales y consonantes, pero sí tenían una manera de comunicarse y la primera era gráfica y lo hacían rayando sobre piedras, sobre rocas dentro de cavernas y a estos dibujos que quedaron para la historia es lo que hoy reconocemos como pictogramas. Aquí hay otro que fue encontrado por allá en una caverna. En estos dibujos, en estos pictogramas, ellos elaboraban prácticamente, eh, explicaban cómo era que funcionaba la sociedad, ¿no? Entonces uno encuentra un montón de cosas, de información muy valiosa para los historiadores, para saber cómo era la, la organización social de los muiscas. Estos pictogramas, estos que tengo aquí, que están en pantalla, fueron recogidos de varios sitios diferentes que fueron en varias rocas y esto ya está en libros de texto con con una explicación, con un significado. Estos me gustan mucho porque son muy dicientes. Además de los pictogramas, encontramos lo que era la escultura muisca, ¿no? De pronto el primer dibujito era el real, ellos tallaban sobre roca y lo que nosotros encontramos como escultura, bueno, estos ya son más modernos, ya escultores han tratado de dejar un legado, un reconocimiento para la posteridad y han realizado un sinnúmero de obras artísticas que están en plazas y pueblos de, de todo nuestro país. Mm, Hablando de estos sitios famosos de los muiscas, existía uno que se dio a conocer como el Infiernito, pero resulta que ese nombre no era dado por los muiscas. Ese nombre se lo dieron fue los españoles. Los españoles cambiaron el, el nombre y por qué le habrán puesto el Infiernito, ¿no? El Infiernito es un sitio que se encuentra en cercanías a Villa de Leyva, y esta es una foto reciente de lo que usted encuentra allá. Un sinnúmero de rocas, uno pasaría y no se daría cuenta y no interpretaría, bueno, pero ¿por qué el infiernito? Resulta que alrededor de estas rocas que están ahí, uno va a encontrar otras formaciones rocosas talladas en forma de falo, en forma de miembro del varón, ¿no? Como se lo digo a mis estudiantes, o sea, le pusieron el infiernito los españoles porque se asustaron al ver a unos pipís, era un pipí que estaba apuntando hacia el cielo y entonces los españoles se alarmaron y dijeron, no, esto es de obra del diablo, esto es el infierno. Entonces le colocaron ese nombre, pero lo que nunca entendieron los españoles era el significado que había detrás de esta figura en forma de falo. Resulta que ellos estaban tratando de hacer un acto de comunicación con los dioses para que lloviera. Ellos querían que los dioses brindaran el agüita necesaria para que existiera un regadío y los cultivos, eh, los sembrados pudieran germinar. Era una petición que se le hacía al cielo, ¿cierto? Una cosa que no tiene que ver, nada que ver con el diablo. Es más, el infiernito, muchos años después, se comprendió que realmente es un observatorio astronómico. Quiere decir, los muiscas y los chipchas, ellos, estoy hablando de hace 1000 años antes de Cristo, ellos aquí tenían una manera de observar las estrellas, de mirar cuándo eran los solsticios, ¿cierto? Por ejemplo, cuándo eran los días más largos. Era todo un calendario que encontramos hecho en roca. Lastimosamente, pues los españoles se robaron la mitad, digo robaron porque fue un saqueo, ¿cierto? Y se llevaron un montón de piezas y lo dejaron incompleto. Por eso es que vemos que está cercado, porque ahorita funciona como un museo y uno puede ir allá a mirar lo que queda. Entonces, para recordar que el infiernito no tiene nada que ver con el diablo.
Quisiera ahora hablar un poquitico también del sistema de numeración muisca. Resulta que los muiscas también tenían una manera de enumerar. Y los números, eh, es muy triste ver, preguntarle a los estudiantes, dígame los números del 1 al 10 en inglés. Y todos los chicos desde primaria ya se lo saben. 1, 2, 3, 4. Pero si uno les dice, dígamelos en chipcha, resulta que queda uno en blanco. El 1, ata; 2, bosa; 3, mica; muijica, jisca, ta, cujupcua, suusa, aca y upchijica. Ese es el 1 al 10 en la numeración de los muiscas. ¿Cómo hacían para enumerar del 10 en adelante? Ellos le agregaron una palabra extra que era quijicha, que significaba como pie. Pie. Y eso se sumaba con nuevamente repetir los números del 1 al 10. Entonces quedaba Quijicha Ata, era el número 11, Quijicha Bosa, era el número 12, Quijicha Mica, número 13, y así hasta llegar al número 20, que sería Quijicha Upchijica. Sin embargo, ellos reemplazaron el número 20 por una nueva palabra que se llamaba Gueta, Gueta o Gueta. De ahí en adelante, ellos van a coger el sistema de a 20 en 20. Entonces, siempre van a hablar de Geta Asaki. El Asaki es y más. O sea, Geta es 20, Asaki significaba y más. Entonces, 20 y más 1, 20 y más 2. Entonces, Geta Asaki Bosa, Geta Asaki Hiska, y así hasta llegar al número 40. Si uno quisiera seguir, se va volviendo más complicado porque el número era con nuevas palabras, pero lo importante de significar aquí o de relevancia es que era una numeración en base a grupos de 20. Ellos tenían era el 20, 20 por 20, 20 por 20 por 20. Vamos, igual hay palabras, hay un momento en que se perdió el conocimiento y no sabemos, o sea, no podemos llegar más allá de ciertos números. Eh, Sin embargo, esto es para seguir estudiándolo. Esto es un abrebocas para que ustedes investiguen un poquitico más sobre la numeración de los muiscas. Pero lo dejo ahí porque también quiero hablar de los vocablos muiscas. Hay Fue por donde empezamos. A mí me llamó mucho la atención la che. ¿Y por qué la che se repetía, cierto? Y resulta que uno encuentra, si bien era una sociedad ágrafa, no tenía escritura, los cronistas españoles, ellos hicieron una traducción al español y esto quedó y fue pasando el tiempo y lo poquito que reconocemos como palabras muiscas se lo debemos a algún sacerdote jesuita o franciscano o dominicano que eran aquellos que empezaron a tomar apuntes y gracias a esos cronistas es que uno dice, ah, bueno, si la esposa era Guisa, tú dices, ah, no, entonces me cogió de guisa. Entonces dice, no, de pronto, pues yo no estoy diciendo que sea así, pero de pronto la palabra guisa, ¿cierto? Que dice, ay, es que me cogió de guisa la que hace todo el aseo en la casa, la emoción de la guisa. Resulta que Guisa era la esposa. De pronto tenga algo de relación. Ver, por ejemplo, cómo en México hablar de la caca no estoy hablando de la materia fecal, sino la caca es la abuela, mi caca, mi abuela, ¿no? Y uno encuentra palabritas y uno dice, uy, vea, y tratar de hablar cuando uno ya le enseñaron las vocales y el abecedario en español, pues complicado. Aprender, por ejemplo, la palabra para decir vecino. Dice, buenas, vecino. Entonces, el vecino es el chihuaque. Chihuaque significaba vecino. O para decir sí, sí, can. O decir no, sa o singa. Entonces, uno tendría que hacer un lavado de cerebro y tratar de recordar, pero es imposible recordar. Siempre nos tocaría remitirnos a lo poquito que encontramos gracias a los cronistas españoles. Como ya lo había dicho, para decir hombre, en el caso de Suacha, Sua, sol, cha, pero cha significaba hombre y la mujer significaba fucha. Y entonces uno dice, uy, pero por aquí hay un río que se llama el río Fucha. Entonces los chipsas lo habían llamado como el río mujer, pero uno como no conoce eso,
Aquí simplemente lo voy pasando, ustedes pueden regresar el video, porque es que lamentablemente los españoles al llegar acá, pues nos quitaron más de la mitad de nuestra historia y de nuestra cultura. Y más grave aún, habían palabras que existían y que fueron los españoles los que les cambiaron el significado. Y por ejemplo, voy a tomar la palabra guache. Me dice, uy, no sea tan guache. Usted sí es bien guache, ¿no? Y entonces uno dice, uy, o sea, es algo negativo. Si me dicen guache, es un salvaje, es una tarbana, es un brusco. Y resulta que guache era un hombre valiente, era el guerrero defensor del pueblo. Yo me imagino cuando los españoles aquí estaban asaltando los pueblos, pues salían los guerreros y los guerreros salen a defender a su esposa, a su hija, a toda la comunidad y no lo van a hacer con una almohada. Ellos salen con, o sea, con piedras y palos, pero salen de una manera bastante agresiva porque van a pelear por lo que es nuestro. Por eso es que el guache quedó en el imaginario como si fuera una concepción negativa. Pero fíjense que guache era una vaina tremenda, el guerrero defensor, o sea, un hombre valiente, eso es algo muy positivo. Ni qué decir, por ejemplo, de guaricha. Uy, es que esa vieja parece una guaricha. Y si entre las chicas uno ve que si alguien le dice guaricha, la otra se despeluca. ¿Usted cómo es que me trata así de feo? ¿Usted que me está...? Bueno, pareciera una grosería y resulta que guaricha es la mujer hermosa, es la princesa que cuida el templo. Cuando yo estoy en clase, yo les digo a mis chicas, a las estudiantes, les digo, ustedes todas tienen cara de guarichas. Y ellas al principio me hacen, no, pero lo estoy diciendo desde la visión chipcha, no desde la negativa visión que nos dejaron implantada aquí, ese chip que nos dejaron los españoles. Guaricha, princesa que cuida el templo, algo muy positivo. Y la última que quiero aquí para que se den cuenta cómo cambió el significado, cómo no lo cambiaron, es, es la concepción de la serpiente. Nosotros con esto de la evangelización, ¿cierto? Nos traen una religión que no es de acá, nos traen otro Dios, ya vimos los dioses, Chaquén, Chipchacún, ¿cierto? Chía, Bachue, Bochica, todos estos dioses, y nos lo reemplazaron por Jesús. Y Jesús viene desde una tradición judío-cristiana, donde la serpiente, usted la mira como algo negativo. La serpiente es ese animal, el diablo que está metido en la serpiente y le dice a Eva en el oído, Eva, Eva, cómete la manzana. Entonces, gracias a la serpiente, nos expulsaron a Eva y a Adán del paraíso, ¿cierto? Y si uno va y ve películas de miedo, la serpiente siempre es algo como negativo y al que vea una serpiente hay que cortarle la cabeza. Pero ojo, esa es la versión española, porque para nosotros los descendientes de los muiscas, la serpiente era un animal sagrado, era la representación de los dioses. Así como Bachué regresa a la laguna del Huaque y se sumerge y vuelve y se transforma en serpiente y uno ve la serpiente como una o sea, algo magnífico, ¿cierto? En México, no es porque no es por nada la similitud, estamos relacionados, la serpiente emplumada. Y es otra deidad, es otro dios en México. Entonces, fíjense que la serpiente no la quisieron meter como algo negativo, pero realmente la serpiente hay que dejarla quietica. Los campesinos colombianos, ellos saben que si pasa una serpiente, usted no le haga nada a la serpiente, que la serpiente va a seguir su camino. La serpiente de tierra caliente, ¿no? Listo. Pero así como hubo palabras que nos cambiaron el chip y nos cambiaron la manera de pensar, yo solo les voy a traer una sola palabrita para que se den cuenta de que no pudieron quitarnos todo. Desde México hasta Colombia, hasta la punta ya de Argentina y Chile, toda la persona que tenga ganas de ir al baño dice chichi. Y es una de las palabras que no nos pudieron arrancar porque desde cuando usted está pequeñito, usted aprende a decir chichi, chichi. Y resulta que el significado no cambió, no lo pudieron cambiar. O sea, chichi es orina, chichi es orinar, chichi es tengo ganas de ir al baño. Y eso lo sabemos en toda Latinoamérica.
Otra cosa es en España. Ustedes dirán, oye, tengo ganas de mear. Ellos no utilizan la palabra chichi. Nosotros sí, y es de los ejemplos de que sí tenemos palabras que no nos pudieron arrancar los españoles. No todo fue negativo. Yo dejo ahí porque, hablando de chichi, se me chispoteó. Este simplemente era un ejercicio pedagógico, activo, hecho desde casa. De pronto no haya quedado lo mejor posible, pero yo quería eh, irradiarlos un poquitico con este conocimiento y decirles que hay muchas cosas por regresar, por reaprender y por sobre todo, integrar a nuestra manera de pensar y de ser. Entonces, muchísimas gracias a todos por aguantarme estos minuticos de clase y ojalá nos podamos ver pronto en la presencialidad de las aulas. Que estén muy bien, muchas gracias.